lograr algo hay que insistir. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido Que para lograr algo hay que insistir. Yo no permito que me impidan seguir. Bienvenidos a Desafío, un diálogo con personas que tienen algo para decir y mucho para enseñar. Vamos a dialogar con una distinguida dama de la sociedad correntina, pinta cuadros, escribió un libro, jugó al golf, acciones solidarias con distintas instituciones, una de las grandes figuras estelares que dio el Carnaval de Corrientes. Una señora polifacética, pero su mayor tributo es ser una persona decente. La rubia Meana, la reina Itepa. Muchas gracias por tu visita, Rubia. Muchas gracias por invitarme. Bueno, quisiéramos en primer lugar que nos cuente cómo ha sido tu infancia, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus hijos, para ir conociendo el personaje de la rubia Meana. Yo tuve la suerte de nacer en un hogar con dos docentes, o sea, papá era profesor de la facultad, después fue vicedecano, fue decano interino, y mamá era maestra y después fue directora de escuela, o sea que inclusive yo era chica y me llevaban a jardín de infantes, ya sabía todo porque mamá no tenía como, o sea, tenía con quién dejarme, pero no me dejaba, me llevaba a la escuela y yo ya sabía de memoria todo, o sea, a veces me iba a jugar al patio, a las hamacas, pero mi infancia fue muy linda, nos dejaron, tengo que agradecerle a mis padres que nos dejaron tener cuanto bicho se nos ocurrió, porque teníamos desde yacaré, gato, perro, gallinas, pavos, o sea, y la crianza que tuvimos fue muy sencilla y muy auténtica. Nos llevaban al campo y viví la realidad de dos mundos. O sea, cuando éramos chicos, mamá a veces con las sábanas viejas nos ponía a todos, a los 12 hijos o 10 hijos de los peones y nosotros 4, y nos ponía hasta flit, creo que en la cabeza, por el tema de los piojos, y estábamos todos... nos picaba la cabeza y ahí debajo de la canilla del molino y ahí a la laguna a bañarnos. Y ella hacía una tarea muy solidaria y muy silenciosa, traía chicos que no sabían leer y escribir o que estaban desnutridos y les daba alimento, les hacía leer y escribir, los mandaba 2, 3 años a la escuela, cuando sabían leer y escribir dejaba a esos y traía a otros que vivían en casa. Así que bueno, y papá fue un hombre muy, muy bueno y muy sabio, que se dedicó al enfermo mental, fue el primer psiquiatra del Nordeste. La gente venía de Paraguay, de Misiones, de Chaco, de distintos lugares del país a atenderse, con mucho prejuicio, porque era a la siesta, que no andan ni las lagartijas, y después de las 10 de la noche, porque cómo se van a ir a la casa del médico de locos, ¿no? Tuvo que aprender francés y estudiar en los libros en francés, porque no habían libros en castellano de psiquiatría. Así que hizo una evolución impresionante desde que se recibió hasta terminar dirigiendo un hospital de puertas abiertas con un sistema de comunidad terapéutica. Se mandó una evolución muy adelantada para la época. Fue profesor universitario, decano de la facultad. Vicedecano, después decano interino un tiempo, y enseñaba psicología, psiquiatría, medicina legal, era médico legal también, le traían todos los casos de la policía, con lo que no nos dejaba entrar a su escritorio porque tenían fotos y cosas que no quería que viéramos. Pero ¿Y tus hermanos? Mis hermanos, bueno, somos 4, 3 mujeres y un varón. Irene es la mayor, después viene Pepo, Diego Miguel,
después vengo yo y después Marilyn. O sea que, pero siempre fuimos muy unidos, o sea, una familia donde podíamos hablar de todo, nunca nos mintieron, eso tengo que agradecérselo, y hablábamos todos los temas, o sea, eran, pese a la forma más de acá hasta acá, de límites muy precisos, eran de avanzada los dos. Vos fuiste siempre una mujer de mucha vida social. No tanta, Ujú. no tanta, o sea, sí, nos, nos íbamos a los cumpleaños de los amigos, o sea, eran más reuniones en las casas de familia y después nos llevaban los fines de semana al campo y eh, vivíamos en dos mundos. Ujú. Y quisiéramos que cuente, Rubia, cómo ha sido tu comienzo, esa inclinación por la pintura. Bueno, la pintura, mi abuela nos enseñaba en el Ujú. campo, fue mi primer maestra, Clara Simos de Andró, y nos enseñaba a todos los nietos a pintar, pero a mí me enseñó un poco más porque le cuidaba los pinceles, Ujú, ujú, así que era más dedicada, o sea, se ve que, no sé, había un ujú, nexo entre ella y yo con respecto a eso, ¿no? ujú. ¿Qué tipo de pintura haces? He pasado por varias etapas. Ujú, He pintado paisajes, me gusta mucho el paisaje porque es lo que tengo en la retina desde chica, ujú, pero también incursioné en mitología guaraní, me gustan incursionar en temas de pueblos originarios. No se conoce mucho la cultura guaraní acá, deberían enseñar en las ujú, escuelas porque es parte de nuestras raíces. Y bueno, de todo un poco. Y en Buenos Aires me casé, me fui a vivir a Buenos Aires, fui a distintos talleres, conocí, estudié distintas cosas, hice varias cosas en Buenos Aires, trabajé en ONG, o sea que tuve mucha sí. experiencia Rubia, tus obras fueron expuestas a nivel nacional e internacional. sí, sí, sí. Mi primer viaje fue ir a Oslo, a Noruega, que me acompañaron mis dos hermanas, Ujú. Marilyn e Irene. Y después de ahí fuimos a España y bueno, después seguí, puse en España, en distintos lugares de España, en castillos, en distintas uni- lugares muy buenos. Ujú, En Italia, en París, estuve en el Louvre con mi hija ya, ujú, en Dubái, en China, en Alemania, bueno, recorrí el mundo llevando a Corrientes. Y ese eh, es un orgullo para mí llevar la tierra que amo a distintos lugares del mundo, porque acá hay todo por hacer y todo por conocer. ujú. ¿Y cuáles han sido o son tus acciones solidarias con distintas instituciones? Bueno, trabajé en la Fundación del Viso, Ujú, porque yo vivía en Pilar, y vi que había que hacer un puente entre los barrios cerrados y la gente de afuera. A mí me dolía mucho ver los chicos buscando comida en la basura, y bueno, por accidente o por casualidad de la vida, este, me encontré con un herrero que me hizo las rejas de la casa ujú, y ellos estaban haciendo un partido de fútbol para juntar plata para hacer un jardín de infantes. Y bueno, me interesé con eso, y interesé a la gente del club, e hicimos un torneo a beneficio donde se pudo comprar todos los materiales ujú, para levantar las paredes hasta las ventanas. Y bueno, ellos hacían partidos de fútbol, consiguieron el terreno y bueno, era para que la gente que va a trabajar tenga un jardín de infantes para los chicos. Y como vieron que yo estaba en eso de motus propio, me ujú. convocaron a Del Viso. Y bueno, y ahí me dijeron que si quería formar parte de la comisión directiva. Y dije que sí, pero quería que hagan la escuela. Me dijeron, sí, pero primero tenemos que terminar otros proyectos. Y se hizo una escuela para 1000 alumnos de 3 turnos en Del Viso, que Ujú, antes tenían que ir a Pilar en tren, era peligroso.
Bueno, y se hizo un consultorio médico, varias escuelas, para chicos discapacitados también, o sea que fue realmente el ayudar hace que uno se ayude a sí mismo. O sea, y comprender que si uno fue favorecido por la vida con educación, con una familia que nos enseñó muchas cosas, hay que devolver a la sociedad lo que uno sabe. Usted también ha colaborado con enfermos mentales. Sí, bueno, eso trabajé con Mm, papá mm, en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, fui a los 20 años presidente de Cruzamen, que era Cruzada de Salud Mental. ujú, Hicimos muchos actos para juntar plata, para hacer los talleres protegidos. Bueno, nos apoyó mucha gente y tener en cuenta que poner en Corrientes el concepto de salud mental ujú, era muy difícil porque nos sacaban artículos en el diario, cómo nuestros hijos van a ir en el mismo colectivo con los enfermos mentales, pero la enfermedad mental ujú. tiene muchas aristas y tiene mucho prejuicio, porque también complica mucho a la familia. Y bueno, fue un trabajo. Cuando yo volvía del hospital me sacaba los zapatos, me quedaba en el jardín y decía gracias a Dios que puedo ver, que puedo escuchar, que tengo una casa, que tengo una Ujú. familia. Y bueno, eh, uno se da cuenta cuando uno a veces protesta de lleno, ¿no? Más en una edad en que uno está en otra cosa. Ujú. Debería darse una vuelta por un hospital y no se quejaría nunca. Usted ha vendido muchos cuadros para acciones solidarias. Sí, Ujú. sí, pero Bueno, usted como mujer ha sido una de las primeras que jugó al golf y también jugó con Menem. sí, también, también. Bueno, él iba a jugar al lugar donde yo vivía y jugaba con mi ex marido y con otras personas, así que y, me hicimos un torneo para la Biblioteca Nacional con él y también hicimos otro torneo para la Fundación del Viso. Ujú. Como yo era responsable y encargada de todo eso, la verdad que cuando se fue el helicóptero con él, respiré porque Mm, es una responsabilidad traer un presidente del país a un club, ¿no? ujú. Rubia, ¿usted considera que Dios, la vida, ha sido generosa con usted? Sí, soy una agradecida. Todos los días cuando me despierto agradezco. Agradezco tener un lugar donde estar, una independencia económica y bueno, y los hijos que tengo, que son mi mayor Ujú, creación, porque son buenas personas. ujú. Rubia, vos viajaste por muchos países del mundo, viviste en Buenos Aires, pero Corrientes es tu lugar en el mundo. Mi alma es guaraní. Ujú, O sea, tengo distintas corrientes en mi familia, pero nací en Corrientes, me siento muy correntina, amo este lugar y bueno, ahora he vuelto a mm. vivir acá otra vez, así que estoy muy feliz en Corrientes. La rubia Meana es una de las estrellas estelares que ha dado la historia del Carnaval de Corrientes. Quisiéramos que cuente cómo ha sido los inicios, la creación de la comparsa Copacabana y Aravena. Bueno, esto fue una charla entre dos vecinos, los Sanabria y los Brisco, Ujú, que tenían el problema de que tenían que hacer muchos vestidos para ir a los distintos bailes. Entonces Cana Sanabria propuso, de lo que vio en Libres, o sea, ¿por qué no hacen una comparsa? Se disfrazan todos y van todos de ujú, comparsa a todos los bailes, entonces solucionan el tema y pueden ir. Tema que hizo que los carnavales fueran lo que son hoy. O sea, la competencia entre las grandes comparsas hizo que creciera el carnaval de esa forma. Y le debemos mucho a Sosa Cordero, que le dio identidad a nuestro carnaval con las marchas, que todavía se escuchan, y a José Ramírez, que puso el teatro en la ujú. avenida. O sea,
la gente cree que es una fiesta vana o algo que no tiene que ver, pero yo lo defiendo porque es lo que más mueve la economía de la provincia, no solo en la capital, en todo el interior. Entonces, habría que apoyar porque eso trae turismo y el turismo es una fábrica sin humo. ¿Quiénes fueron las familias que crearon Copacabana y quiénes fueron las que crearon Aravena? Y bueno, los Brisco, los Rasmussen y esos crearon Araverá, y los Sanabria, Meana Colodrero, Goitia. Goitia, bueno, muchas familias, no me quiero olvidar de Sí. nadie, Ujú. pero era una competencia feroz al Ujú. principio, donde en realidad los padres eran los más competitivos que Ujú. los hijos. Pero bueno, eso dependía de cada uno, ¿no? Considero que el carnaval de Corrientes no ha sido estudiado suficientemente desde el punto de vista cultural, antropológico, sociológico, político y turístico. Y es llamativo. ¿Por qué? Es muy llamativo porque es una pasión. O sea, Ujú. el que no vive en Corrientes no entiende nuestro carnaval. O sea, nosotros somos bastante originales Sí. los correntinos, pero tiene una cosa distintiva con respecto a los otros carnavales, que es el show de las comparsas, al que puede asistir mucha gente. O sea, son varias noches de show muy interesantes donde se desarrolla desde el portaestandarte hasta el último del carro de música. Entonces, y se desarrolla todo un tema, eso es cultura. Se ha transmitido muchísima cultura a través del carnaval. La gente sabía que era una ópera, que era un país, que era una mitología, o sea, y sobre todo reconocerle a José Ramírez y a Julio Álvarez y a distintos presidentes de las distintas comparsas, los temas. Los temas han ilustrado a nuestra provincia. Por ejemplo, la última vez que yo participé fue en La Mansión, pusimos en valor a Empedrado, que es un Con lugar, Goyo Preto. sí, con Goyo, sí, nos hemos divertido mucho. La adrenalina es la misma cuando uno tiene 13 años que cuando tiene 70. O sea que, bueno, y mis amigas decían, bueno, pusiste en valor nuestra edad, dice, porque no hay barra para la alegría. Y lo bueno es que todas las culturas desde los inicios tienen un carnaval, que es para descomprimir el año. El año es para muchas personas muy Mm. angustiante, a veces muy cargado, entonces esos 4 días locos que se extiende a un mes, porque Mm. se extiende a un mes el carnaval, este, uno tiene el permiso de ser hasta el villano, entonces, y está permitido, y está bien, es descomprimir el año. Es una licencia Ujú. válida para hacer cualquier otra cosa, lo que a uno se le ocurra. Y es divertido y es risa, a veces es desenfreno en otros lugares, pero bueno, las bacanales, por ejemplo, se censuraron porque eran ya Un exceso. un exceso, sí, pero no, acá era un carnaval muy sano. Es un carnaval sano, porque los chicos socializan, se junta el centro con la periferia. Los chicos que no tienen, por ejemplo, hermanos varones o hermanas mujeres, socializan. Realmente hay que desarrollarlo como un estudio social. Ujú. El reconocido y afamado periodista argentino Rodolfo Walsh en el año 1966 vino a Corrientes y vio el carnaval que se desarrolló en medio de una profunda inundación que azotó a Corrientes. Y yo que considero que ha sido un escrito con mucha agudeza. Rodolfo Walsh creo que en ese artículo periodístico que tituló El Carnaval Caté, mira con una profundidad la situación de Corrientes, el carnaval, y yo considero que hasta ahora no se ha escrito desde el punto de vista periodístico, algo sobre el carnaval, porque no solamente tuvo una mirada crítica sobre esa situación de un carnaval lujoso, suntuoso, en medio de una inundación, sino que además indagó
las familias que participaban, la pasión de Corrientes por el carnaval, el fanatismo de los comparceros, y eso demuestra que ya en el año 60, la década del 60, el carnaval de Corrientes era de interés nacional. Bueno, pero lo que no dijo él es que los comparceros juntaban comida y ropa para los inundados y que iban, o sea, él sesgó en solo una crítica a la sociedad, pero no vio todo el panorama. Yo creo que le faltó ver la parte social que desarrollaban los comparceros. Corrientes en la década del 90 participa de un carnaval internacional en Niza y Mariana Beltrán de Bellavista sale reina internacional del carnaval. Es decir, que el carnaval de Corrientes tiene una trayectoria y un prestigio internacional. Sí, mucho de eso se lo debemos a Sosa Cordero, que él se codeaba con el jet set internacional y tenía contactos en Hollywood, en Europa y bueno, nos hizo trascender. Las comparsas desfilaron en la avenida 9 de Julio, en Buenos Aires. Fue una época de oro del carnaval y siguió cada vez más un carnaval lujoso que yo creo que tiene un sesgo de mucho lujo, pero ese lujo se lo permite el que puede, el que quiere, y no afecta a la economía de la provincia. Es más, trae beneficios a la provincia, porque trae mucho turismo, y el turismo mueve la economía de toda la provincia. Entonces, hay que tener una mirada más amplia sobre ese fenómeno. El carnaval en Corrientes surge como una verdadera y genuina fiesta popular. Las distintas clases sociales son protagonistas en una sola fiesta desplegada en la avenida. Pasión colectiva, fanatismo de los comparceros, atracción turística, arte, algarabía, belleza y glamour. Se crearon las grandes y tradicionales marchas de la exquisita pluma de Osvaldo Sosa Cordero y las voces de Ramona Galarza y Hernán Figueroa Reyes, entre otros. Hoy hay dos carnavales, el carnaval Poriajú, el barrial, y el Caté, el oficial, otro carnaval. El de ayer sigue siendo insuperable. Llegó la hora de un debate de verdad. Bueno, yo creo que habría que integrar las dos cosas. A mí no me gusta separar porque lo que hizo el carnaval fue socializar a muchísima gente, porque no era una cosa exclusiva. Se unió la población en una pasión hacia una u otra comparsa. Y cada vez hay más gente y hay más comparsas, o sea que está bien que vengan, inclusive las comparsas del interior, que son espectaculares. Pero antes la gente nos conocía a todos porque iba con su sillita. Primero desfilamos en Junín, después se desfiló en la Costanera, después en la avenida 3 de Abril, y después se hizo el Corsódromo. Ahora, a veces la entrada es tan cara que una familia no puede ir, una familia con 3 hijos o con 2 hijos, o tiene que dejar de lado otras cosas o va y bailar ante una tribuna vacía es muy feo. Tendrían que rever un poco cómo poner o 2 días, no sé, hay formas de unir, todo es perfectible. Y habría que escuchar a los que hacen el carnaval. La rubia Meana es la única comparsera que tiene una marcha. Y quisiéramos que comente cómo ha sido esa marcha que hizo Sosa Cordero y cantó Hernán Figueroa Reyes. ¿Cómo surgió? Bueno, creo que él me vio en la Costanera. Ajá. Yo no tenía noticia de su existencia, lo conocí cuando tenía 15 años, no sabía ni quién era. Y bueno, me lo presentaron mis padres porque fue a casa a conocerme. Pero me contó Moni Munilla y
otros en una reunión que él vio que yo llegaba a los cables de la costanera. Ujú. La carroza tenía 7 metros de alto, bueno, y me llegaba acá. Entonces yo veía que venían los cables y prácticamente bailando me acosté en un volante que Mm. tenía para... Y bueno, parece que eso lo impresionó y me hizo la marcha. No sé, yo me enteré hace poco tiempo de Ujú. eso. ¿Y usted lo conoció a Sosa Cordero? ¿Tuvo Sí, lo relación con él? conocí, lo conocí. Él después vino con sus dos hijas, con Annie y con Rita, a conocernos y bueno, pasó el tiempo y me llamaron de la Asociación Correntina General San Martín en Buenos Aires, para lo que trabajé más o menos un cuarto de siglo. Y Rita fue una excelente presidente. Y nos hicimos muy amigas después con el tiempo Ujú. y bueno, una institución que dio origen a la Casa de Corrientes, porque primero existía la Asociación Correntina General San Martín, que la casa es nuestra, o sea, era de todos los que la crearon, Ujú. y siempre se dedicó a la cultura, no se hablaba de política, no se hablaba de religión, pero sí de cultura, presentación de libros, exposiciones de cuadros. Le pusimos todos nombres guaraníticos al carujá, Ujú. la parrilla donde hacíamos eh, choripán y patis, y bueno, entonces después del acto social, donde siempre se terminaba con un chamamé o algún conjunto que tocara música nuestra, y después se comía y se divertía uno. Era un lugar como un Corrientes chiquitito, Ujú. Una que especie de embajada cultural. una especie de embajada cultural. Y para mí fue como encontrar un refugio de familia, porque yo al irme a Buenos Aires, bueno, me uní más a la familia de mi marido, Mm. que tenía más parientes acá en Corrientes que en Buenos Aires. Ujú. Aunque es una familia muy grande, que conozco creo que la cuarta parte de los Ujú. parientes, pero era como tener una familia. Ujú. El trato era muy bueno, las cosas que se hacían eran muy buenas. Yo aprendí mucha historia porque iban del Ente Nacional de Historia a darnos conferencias, se presentaban libros, aprendí mucho. ¿Cómo convive la persona y el personaje? Porque vos sos la rubia meana sin dejar de ser la reina Iteba de Corrientes. Tenés una gran raigambre popular, la gente te aprecia, sin dejar de ser de la familia Caté. Yo no sé la familia Catea, nosotros nos enseñaron a dormir también en un colchón en el piso, en el campo, cuando íbamos con amigos. Y eh, nos dieron una educación muy buena mis padres. Papá saludaba al barrendero igual que al ministro. O sea, nos enseñó a respetar la persona en sí y a tener empatía con el que sufre. Él se dedicó a un enfermo que pocos se dedican. O sea, tuve una educación privilegiada en ese aspecto. Ujú. Porque si bien vos decís que éramos caté, bueno, sería, pero éramos muy sencillos en la forma Ujú. de, de- de actuar. O sea, al hombre se lo conoce por sus actos. Así es. Quisiéramos que cuente aquella anécdota de aquel pibe que te vio desfilar una noche en el carnaval y que al otro día fue con la mamá a tu casa a conocerte. Sí, bueno, el padre me dijo, mi hijo te quiere conocer, un chico de 7 8 años. Él me vio en el corso, arriba de la carroza. Y bueno, le dije, sí, que venga a verme. Yo no tenía problemas, tenía Ujú. 15 años. Y bueno, fue a casa y yo estaba, por supuesto, sin pintura, vestida normal, y salí a la puerta y el chico dijo, esa no es. No es la que viene O el sea, carnaval. claro, Mm. le parece que le preguntaba al padre si yo comía, o sea, no sé, parece que tenía una imagen fantástica de lo que representaba una persona arriba de una carroza.
como si fuera un cuento de hadas, una cosa así. Y yo creo que la gente necesita alegría, necesita fantasía, necesita algo de misterio o de... La fantasía es muy importante y la alegría es muy sanadora. Ujú. Ahí va mi pregunta cuando te decía que cómo convive en vos la persona y el personaje. Bueno, yo no me daba cuenta de eso, de la Mm, persona y el mm, personaje, porque fui siempre la misma, o sea, yo sabía que había chicas más lindas, que había... Y bueno, no sé, yo creo que el ser mm, espontáneo o espontánea me ayudó a que la gente viera la alegría que yo tenía. ujú. Creo que eso era lo más destacable de mi persona, o sea, a mí me importaba bailar nada más. Y la verdad que estaba contenta porque no me dejaban salir ni a la puerta sola y de pronto verse vestida con brillos y con plumas y qué sé yo, y bailar era hermoso a esa edad, a los 15 años. Y bueno, la gente me recuerda así, pero yo hice otras cosas mucho más importantes en mi vida que el carnaval. Cuando se habla de la correntinidad, nos referimos a la identidad cultural, a su historia, personajes, al acervo de valores, tradiciones y religiosidad que hace a lo propio de nuestro carácter como pueblo. Rubia, ¿sos consciente que sos una de esas personas que marcó e influyó en la manera de ser y de sentir de Corrientes? A esta edad sí me doy Ujú, cuenta que de alguna manera fui reconocida, pero el premio que me dio la República de Corrientes, el de Reina Iteva, que pararon todo el corso, yo me acuerdo, me emocioné muchísimo porque eran los literatos de acá, ujú, las fuerzas vivas de Corrientes, o sea, no fue el carnaval el que me dio el título, sino la República de Corrientes, que era gente que enseñaba guaraní, que eran literatos, que eran músicos, que eran abogados, en fin, gente que actuaba en todo el área de la provincia. Y bueno, eso para mí fue una emoción muy grande. Y además le debo agradecer al carnaval el saber hablar en público, porque me ponían un micrófono y algo tenía que decir. Así que, bueno, aprendí muchas cosas. ¿Cómo vive la rubia Meana, una distinguida dama de la sociedad correntina, estas dos corrientes, la corriente pobre, marginal, y la corriente que está dentro del sistema? Bueno, hay que crear puentes. Uno tiene la responsabilidad, si pudo haber sido beneficiado con una buena educación, de devolver a la sociedad lo que aprendió. Yo creo que todos tenemos esa responsabilidad de crear puentes y ver que hay personas que por derecho propio son caté, Ajá. porque tengo, por ejemplo, al Chino Fernández, que era hijo de un peón, nació en el Sombrero, y estuvo durante años de adulto entre los 10 mejores jugadores de golf del mundo, y practicaba 8 horas diarias y se iba solo a viajar a Europa, que es bastante duro estar en un idioma donde uno no conoce, jugar y estar clasificado entre los 10 mejores jugadores del mundo. Después, todo futbolista, literato, todo argentino que salga al exterior triunfa, porque hay sociedades más organizadas que la nuestra. Pero bueno, tenemos muchas cosas que aprender, pero tenemos un país maravilloso que tiene todos los Ujú. climas, tiene todas las geografías posibles, es una maravilla nuestro país y bueno, y yo creo que no nos han dejado crecer como queríamos crecer y tuvimos políticas que nos han destruido la educación y eso es gravísimo porque yo creo que solamente un país sale del apretón con educación, porque es la herramienta más eficaz, es lo que uno puede salvar en un naufragio.
O sea, lo que sabe, lo que aprendió, lo que está en su cabeza. Rubia Meana, la reina Iteva de Corrientes, muchas gracias por su generosidad y usted sigue reinando en el corazón y el cariño de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Gracias. Rubia, rubia, rubia de Copacabana. Rubia, 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 siempre serás soberana sin igual. Rubia, en tu corrientes eres el alma del carnaval. Tu simpatía aquí y tu sonrisa ya le dan al corso embrujo tal que suspirar por ti se vuelve general en esas noches de carnaval. Rubia, rubia, rubia de Copacabana. Rubia, 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 siempre serás soberana sin igual. Rubia, en tu corrientes eres el alma del carnaval. Tu simpatía aquí y tu sonrisa ya le dan al corso embrujo tal que suspirar por ti se vuelve general en esas noches de carnaval. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido Que para lograr algo hay que insistir. yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido Que para lograr algo hay que